vamos a entrar entonces a la plática del día de hoy. Creo que es una plática necesaria donde quiera que estés en tu vida cristiana. Y le puse por título: sueños, recibir, aceptar y buscar. Otra vez, sueños, recibir, aceptar y buscar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, el día de hoy yo te pido, Señor, que tú nos hables a través de lo que voy a compartir. Que sea tu espíritu, Señor, el que nos ilumina, que nos hace entender, que nos hace ver, Señor, lo que necesitamos, la fe que necesitamos. Que nos ayude, Señor, a abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que tú quieres que veamos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de la fe, pudiéramos a veces creer que los cristianos somos expertos en el tema de la fe. Todos sabemos de la fe, ¿verdad? Si alguien nos pregunta. Pero hay un aspecto de la fe que a veces ignoramos. La fe de la Biblia, la fe que tú lees en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, tiene su origen en el pensamiento judío. En otras palabras, tiene su origen en la forma de pensar de una nación. Entonces, todo lo que tú y yo entendemos desde la perspectiva de la Biblia, de la fe, se origina en la manera de pensar de una nación. Es la fe en comunidad. Y nosotros vivimos en un tiempo donde la fe es individual. ¿Sí? Regularmente defendemos nuestra fe con ese argumento: es mi fe, no te metas con ella. No se trata de ti. Pero el concepto de fe del pueblo de Israel es una fe en comunidad. Creemos juntos. Es importante creer juntos. Obviamente, ¿verdad? Somos individuos y la fe de cada una de las personas es importante, ¿verdad? O sea, no solamente podemos creer como comunidad, sino creemos como individuos. Pero no podemos ignorar que el concepto que encontramos en las Escrituras es el de una fe en comunidad. Es la fe que nace con Abraham. Y Abraham es el padre de multitudes. Pablo dice que Abraham es nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque somos sus hijos en relación a la fe. ¿Sí? En otras palabras, la fe de Abraham no se quedó solo en Abraham. Es una fe que se transmitió a sus hijos, a sus descendientes, a su nación, a su comunidad. Y Pablo todavía, ¿verdad?, la extiende no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los creyentes en el mundo. La fe, otra vez, es una fe en comunidad. El escritor de Hebreos dice algo muy interesante de la vida de Abraham. Dice lo siguiente: recuerda que Abraham, para aquellos que tal vez no están relacionados con la historia, Abraham vivía en una región en Mesopotamia, lejos de donde está ahorita el pueblo de Israel o la nación de Israel. Y el lugar donde Abraham vivía era un lugar donde había muchos dioses, se adoraban muchos dioses. Es la cuna de la religión del mundo. Y de ahí Dios lo saca a Abraham, diciéndole que deje su familia, que deje su parentela para llevarlo a una tierra prometida. Pero fíjate lo que dice Hebreos del peregrinaje de Abraham, de la vida de Abraham, que a mí se me hace muy interesante. Dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Pero luego fíjate lo que dice: porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor.
Otra vez, que creo que es interesante. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Pero luego aquí te habla por qué lo hizo. ¿Qué lo motivó a obedecer? Dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. La palabra esperaba que ves ahí, porque esperaba la ciudad, pareciera, ¿verdad?, que Abraham simplemente cruzó los brazos y esperó. Pero cuando lees la historia de Abraham te das cuenta que no esperó así. El esperar de Abraham fue un esperar en acción. De hecho, si tú ves la palabra original que se traduce como esperaba, es la palabra recibir, aceptar y buscar. Y leímos el pasaje, si lo puedes dejar ahí arriba. Número 1, Abraham fue llamado. Abraham recibió un llamado. ¿Sí? Pero Dios podía haber llamado a Abraham y Abraham no haber hecho nada. Pero una vez que Dios llamó a Abraham, dice la Biblia que Abraham obedeció. Abraham aceptó el llamado. Abraham aceptó la invitación que Dios le estaba haciendo. Pero después de esto, ¿verdad?, Abraham sale de la tierra de sus parientes, de sus padres. Empieza a viajar. Y fue un viaje que le tomó toda su vida en búsqueda de lo que Dios le había prometido. En otras palabras, Abraham no cruzó los brazos y dijo, ok, Señor, trae lo que me prometiste. Abraham recibió, aceptó y buscó activamente. Ahora, el pasaje dice, ¿verdad?, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de los cuales Dios es arquitecto y constructor. Quiere decir que desde que Abraham fue llamado y Dios le dijo, sal, te voy a dar una nación, voy a hacer una nación de ti, te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Desde ese momento Abraham recibió un sueño que le hablaba de posibilidades, que le hablaba de lo que podía ser. Recuerda, Abraham venía de esta cultura idólatra, donde había muchos dioses, y de repente Dios lo llama, y Abraham adquiere un sueño. Es el sueño, dice aquí Hebreos, de una ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Obviamente, ¿verdad?, este pasaje no se está refiriendo a que Abraham estaba pensando en los edificios de esa ciudad o en lo físico de esa ciudad. El sueño que Abraham recibió es el sueño de una ciudad fundada sobre el carácter de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la palabra de Dios. Quiere decir que tú y yo podemos entender ahora mucho más, ¿verdad?, la motivación de Abraham. Él tenía un sueño en su corazón que Dios le había dado. Ese sueño Abraham tuvo que recibirlo primero, tuvo que creerlo, tuvo que creer que era posible llegar a esa ciudad, fundar esa ciudad. Una ciudad donde Dios iba a ser el constructor, iba a ser el arquitecto. Tuvo que aceptarlo, tuvo que abrazarlo, tuvo que obedecerlo y tuvo que buscarlo. Tuvo que estar dispuesto a dejar su nación, dejar su familia en búsqueda de ese sueño. Y lo mismo sucede con nosotros. Tú y yo necesitamos soñar. Necesitamos soñar con aquello que Dios quiere que hagamos. Necesitamos soñar con aquello que Dios quiere para nuestra vida. No sé si tú ya llegaste a ese momento en tu vida en el que piensas que ya la vida ya te dio todo lo que te iba a dar. Dios ya hizo todo lo que iba a hacer en ti. O piensas, no, ¿sabes qué? Dios
todavía tiene mucho que hacer conmigo. Yo estoy como Abraham apenas. Yo soy Abraham en sus inicios. Dios necesita llamarme, Dios necesita darme un sueño. Yo quiero abrazar ese sueño, yo quiero aceptar ese sueño, yo quiero buscar ese sueño. Todos necesitamos esto. Pero ¿sabes qué? Esta idea de tener un sueño de cómo pueden ser las cosas, no solamente lo tenía Abraham, que soñaba con esta ciudad donde el arquitecto y el constructor era Dios mismo, sino que sus descendientes, el pueblo de Israel, desarrolló aún de una manera más explícita el sueño de esa ciudad. Cuando tú y yo llegamos a los profetas del pueblo de Israel, 1000 años después de la vida, más o menos, ¿verdad? 1000 años después de la vida de Abraham, los profetas describen esa ciudad. Ahora, quiero que me entiendas, ¿verdad? No es tanto la ciudad física, ¿verdad? Es el carácter de la ciudad, es el espíritu de la ciudad. Es como una ciudad debería de ser si Dios es el constructor, si Dios es el arquitecto. Y los profetas judíos desarrollaron este concepto de esta ciudad. Te lo voy a leer. Y este pasaje se construye de diferentes pasajes de los profetas del pueblo de Israel. Y dice, hablando de los profetas judíos, soñaban con una nueva era en que todo lo torcido en la humanidad se enderezaría. Los lugares ásperos se allanarían. Los necios serían sabios y los sabios humildes. Soñaban con una época en que los desiertos florecerían. Las montañas correrían con vino. Cesarían los llantos y la gente podría irse a dormir sin armas en sus regazos. La gente trabajaría en paz y trabajaría de manera fructífera. Los corderos podrían acostarse con leones. Toda la naturaleza sería fructífera, benigna y llena de maravillas. Todos los humanos estarían unidos en hermandad. Toda la naturaleza y todos los humanos mirarían a Dios, caminarían con Él, se inclinarían hacia Dios y se deleitarían en Él. Gritos de alegría y reconocimiento brotarían de valles y mares, de mujeres en las calles y de hombres en los barcos. ¡Wow! ¡Qué increíble sueño!, ¿verdad? Y ese sueño es el sueño de los profetas judíos, siguiendo la tradición de Abraham, el padre de la nación judía, que cuando él pensaba en su nación y la miraba en el futuro, la miraba como la ciudad de la cual Dios era arquitecto y constructor. Wow. Y a veces me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo llegaron estos profetas a tener esta idea de lo que podía ser el mundo? Especialmente cuando ves la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Has leído el Antiguo Testamento? ¿Has leído la historia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel sería el pueblo más justificado en no ser optimista, aún hasta nuestra actualidad, ¿verdad? Aún en nuestro, tal vez no en nuestra generación, pero en el último siglo, ¿verdad? El holocausto en contra de los judíos. Pero antes del holocausto, 1900 años sin un pedazo de tierra que pudieran llamar su nación. Los judíos pudieran ser los más justificados en no ser positivos, en no creer que algo bueno va a suceder. Pero los profetas judíos llegaban y vislumbraban esta idea de lo que podía ser. Dentro de todo lo que estaba mal en su nación, obviamente en los profetas lees también, ¿verdad?, todo lo que está mal y todos los juicios que iban a venir sobre ellos. Pero entre esos juicios encontrabas la esperanza, la idea de que las cosas buenas iban a triunfar al final. Y no solamente, ¿verdad?, esta idea
no termina en el Antiguo Testamento. Pablo retoma este concepto. Los escritores del Nuevo Testamento retoman este concepto. Y a veces el libro que menos creemos, por la manera en que lo hemos leído, retoman esta idea, el libro de Apocalipsis. Tú y yo a veces leemos el libro de Apocalipsis e ignoramos que es un libro simbólico y queremos hacer todo literal, todo lo que está ahí, y no podemos. Pero también algo que ignoramos del Apocalipsis es cómo termina el Apocalipsis. Y el Apocalipsis termina diciéndonos que el mundo va a ser precisamente como soñaban los profetas judíos. Se cumplirá cuando Dios venga a vivir entre nosotros. Cuando por fin vivamos en la ciudad que Abraham había soñado. La ciudad donde Dios habita entre nosotros. La ciudad donde Dios es el arquitecto, donde Dios es el constructor. Lo increíble, ¿verdad? De recibir, de aceptar, de buscar este sueño desde la perspectiva del pueblo de Israel. Pero tú y yo necesitamos también soñar. Tú y yo, ¿verdad? Alguien dice, ¿verdad? Somos el Israel espiritual. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos de tener este tipo de sueños. Dios necesita implantar en nosotros ese tipo de sueños. Y no es un sueño nuevo, ¿verdad? Es injertarnos en ese sueño. ¿Sí? Pablo, cuando habla de nosotros, que no somos judíos, dice que nosotros fuimos injertados en el pueblo de Israel. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer nuestro el sueño de los profetas. Nosotros tenemos que hacer nuestro el sueño de Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, donde soñamos con lo que puede ser, con lo bueno que el mundo puede ser, con la paz, con la armonía que puede haber entre nosotros. Pero empecé diciendo que la fe judía era una fe en comunidad. La fe de Abraham, aunque Dios le llamó a él, desde su semilla, la fe de Abraham era una fe de comunidad. Cuando Dios llama a Abraham, le pone ese nombre. Le dice que ahora se va a llamar Abraham, porque Abraham significa padre de multitudes. A veces tú y yo queremos tener sueños, pero somos muy individualistas. Estamos pensando solo en nosotros y batallamos para adquirir sueños. Y cuando los adquirimos, tristemente son así, son individualistas. Estamos enfocados solamente en nosotros. Por lo tanto, aun si los logras, el único impactado eres tú. Pero los sueños que vemos en la Biblia son sueños en comunidad. Es cuando soñamos no solamente con mi bienestar como meta, sino cuando soñamos pensando en el bienestar de la comunidad. El pueblo de Israel no solamente soñaba, ¿verdad?, con el bienestar de su nación. Leemos a los profetas y nos damos cuenta que el sueño de Israel era el bienestar del mundo entero, de todas las naciones. Quiere decir que tú y yo necesitamos abrazar el concepto de comunidad. Y el concepto de comunidad no es solamente el concepto de iglesia. Tu familia es una comunidad. Tu vecindario es una comunidad. Tu iglesia obviamente es una comunidad. Pero aún tu trabajo, donde tú trabajas, es una comunidad. El país donde vivimos, los países de donde venimos son comunidades. Quiere decir que si tú y yo vamos a tener sueños como los de los profetas, como los de Abraham, necesitamos abrazar la comunidad. Hay una promesa, yo diría una de las promesas más extraordinarias que Jesús dio, fue una promesa a la comunidad, a nuestra comunidad.
a la iglesia. Dijo Jesús, dice que en una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús a veces hablaba así medio raro, ¿verdad? Porque realmente estaba preguntando: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Pero ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dijeron, ¿verdad? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Isaías. Pero luego llega ese momento donde Pedro, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, primera vez que alguien se atrevió, o no se atrevió, la primera vez que alguien dijo eso acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, pudiéramos durar horas hablando de la magnitud de lo que está diciendo Pedro. No me voy a desviar porque lo voy a orar mucho. Pero es muy increíble lo que Pedro está diciendo en ese momento. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo termina Jesús diciendo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús dijo: sobre esta roca, sobre esta realidad, sobre la verdad de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. A veces algunos han interpretado como Jesús diciéndole a Pedro: sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero hay un juego de palabras ahí en ese pasaje, porque es ahí en ese pasaje donde Jesús le cambia a Pedro, que no se llamaba Pedro en ese momento, se llamaba Simón, le cambió el nombre a Pedro, a roca. ¿Sí? Pero lo que Jesús está diciendo sobre la verdad, sobre la realidad de que yo soy el Hijo de Dios, yo voy a edificar mi iglesia. Sobre la realidad, como dicen estos pasajes, que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, Hebreos 1:3. Sobre la realidad de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Sobre la realidad de que Cristo es la imagen exacta de Dios. Sobre esa realidad, dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. La versión de Nueva Traducción Viviente dice: sobre la realidad de que Jesús expresa el carácter mismo de Dios. La traducción del lenguaje actual dice que Jesús es el Hijo de Dios y es igual en todo a su Padre. Sobre esta realidad, sobre esta piedra, dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. A veces tú y yo nos preguntamos, ¿verdad? Y creo que es donde muchas veces nos hemos perdido como iglesia: ¿cómo es Dios? A veces tú y yo como que tenemos este concepto: Dios está de este lado y quiere castigarnos y quiere hacernos pagar por nuestro pecado. Pero gracias a Dios que aparece Cristo, que en cierto sentido nos libra del Padre que está enojado con nosotros y paga el precio, ¿verdad? Para que nosotros no tengamos que lidiar con el Padre. Pero ese concepto está muy lejos del concepto que Jesús tenía de sí mismo, que Jesús tenía del Padre. Jesús dijo: lo que me ven hacer a mí es ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es Dios? Dios es como yo, dice Jesús. Tú y yo, como discípulos de Jesús, no deberíamos de estar confundidos en relación a cómo es Dios. No deberíamos estar confundidos. Dios es como Jesús. Jesús es la imagen exacta del carácter de Dios. Quiere decir que si hay cosas que no cuadran,
En eso tenemos que ajustarlo a la realidad de que Dios es como Jesús, de que Jesús es como Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad? Porque son uno. ¿Sí? Necesitamos abrazar esa realidad. Y una vez que abrazamos esa realidad como comunidad, dijo Jesús, entonces las puertas del Hades, las puertas de la muerte o la muerte misma no va a poder detenerla, no va a poder detener esta comunidad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia, que nosotros decimos iglesia, ¿verdad? Pero la palabra iglesia en el original significa comunidad, asamblea. Entonces Jesús está diciendo, cuando una comunidad de creyentes están fundamentados sobre la verdad, sobre la realidad de que yo soy el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios es igual al Padre, que el Hijo de Dios es la imagen perfecta de Dios, del carácter de Dios. Cuando se edifican sobre esa verdad, nada los podrá detener, ni la muerte misma los podrá detener. Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿verdad? Pedro, aun cuando tú mueras, la iglesia va a continuar. Aun cuando esta generación muera, la iglesia va a continuar. Las puertas del Hades no la pueden detener. Pero ¿sabes qué? Tú y yo estamos parados sobre esa misma promesa. Nuestra comunidad, ¿verdad? Que en este momento se llama Epicentro Phoenix. Si nos mantenemos fundamentados sobre la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, nada la puede detener. Ni la muerte, ni mi muerte, ni tu muerte, ni la muerte de esta generación la va a detener. Su existencia está garantizada mientras sigamos fundamentándonos en la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Quiere decir que si tenemos esa promesa, podemos soñar como comunidad. Ahora, no me malentiendas, ¿verdad? Ten tus sueños, ten tus metas personales, financieras, de las que tengas. Pero también pregúntate si eres parte de los sueños de una comunidad. Pregúntate si eres parte, si estás soñando con alguien más, si te has unido al sueño de los profetas judíos, si te has unido al sueño de Pablo, de Jesús mismo, de cómo pueden ser las cosas. Porque tú y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Como Abraham y como los profetas judíos, tú y yo podemos soñar. A veces podemos voltear, ¿verdad?, a ver lo que está pasando en el mundo. Apenas la semana pasada estuvimos, bueno, yo no estuve aquí, ¿verdad?, pero ustedes estuvieron orando por todas estas familias afectadas en Texas, por la violencia, por el odio. Y podemos caer en pensar que nada bueno va a suceder. Que ya estamos en una dirección que no podemos cambiar el rumbo. Es por eso que como comunidad nosotros necesitamos los sueños de Dios. Que Dios ponga en nosotros sueños de lo que podemos hacer, de lo que podemos lograr. Que podamos tener la idea, el concepto de esta ciudad donde Dios es el arquitecto y constructor. Déjate, te digo rapidito, cosas que podemos soñar como comunidad. Cosas que podemos soñar y harían una diferencia increíble entre nosotros. En cierto sentido, esto que voy a decir es una invitación a ti, a unirte a este sueño, a ser parte de este sueño, como comunidad. Número 1, podemos soñar con una iglesia llena de amor, gracia y compasión. Podemos soñar con que realmente nos convirtamos en una comunidad llena de gracia, de amor
y compasión. Una iglesia que honre la vida, misión y ejemplo de Cristo. El pasaje más conocido, Juan 3:16, que todos lo sabemos, ¿verdad? O mayoría, que nos habla, ¿verdad? De qué manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas sea salvo. Y ahí nos quedamos. Y no leemos el siguiente versículo, que dice que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Cuál es el negocio de Dios? ¿Cuál es el negocio de Cristo? ¿Condenar? No, salvar es el negocio de Cristo. Por decirlo negocio, ¿verdad? Por decirle de alguna manera. Necesitamos ser una comunidad que honra a quien seguimos, que honra a Jesús. Se dice que Mahatma Gandhi, platicando con alguien, le preguntaban, ¿verdad?, qué pensaba del cristianismo. Obviamente él no era cristiano, era hindú. Y él dijo: me gusta Cristo. Porque obviamente era una persona que leía, había leído los evangelios. Y dice: me gusta Cristo, pero no tu cristianismo. Los cristianos no se parecen a su Cristo. Wow. Imagínate. Necesitamos ser otro tipo de iglesia. Una iglesia donde la gente diga: se parecen a Cristo. Son amables como Cristo. Son perdonadores como Cristo. Ayudan como Cristo. A los cristianos, o el nombre cristiano, ¿verdad?, no es un nombre que los cristianos nos pusimos a nosotros mismos. No era que los discípulos se juntaron en una ocasión: vamos a tener una junta para votar para nuestro nombre. A ver, Pedro, ¿tú qué dices? No, la gente veía cómo este grupo de personas, esta comunidad vivía. Y primero les llamaron los del camino, porque caminaban llevando las buenas nuevas. Los del camino. Pero luego nos dice Lucas, no recuerdo ahorita en qué región fue, que en esa región los de afuera los empezaron a llamar cristianos. Otras personas los empezaron a llamar cristianos. Mi conclusión, ¿verdad?, es que la gente empezó a escuchar la historia de Jesús, del Cristo, ¿verdad? A medida que la iban escuchando, volteaban y miraban a este grupo de personas y decían: esos son los cristianos. Esos son los que se parecen al de la historia. Esos son los que se parecen a Cristo. Vamos a llamarlos cristianos. Wow. Ese puede ser algo a lo que tú y yo debemos de aspirar. Ahora, obviamente, en nuestro tiempo ya el término cristiano, ¿verdad?, está por todas partes. Pero volvamos al principio, al concepto, a la idea. Que sea porque nos parecemos a Cristo. Número 2, podemos soñar con una iglesia que busca la paz y no la guerra. Especialmente en un tiempo de mucha violencia. En las ciudades, entre naciones. En este momento, ¿verdad?, hay un par de naciones en una guerra tremenda. Pero no solamente están divididas estas dos naciones por una guerra, Rusia y Ucrania. ¿Sabes quién más está dividido en esa guerra? La iglesia. La iglesia en Rusia aprueba lo que está haciendo su gobierno. Aprobó los líderes religiosos de la iglesia cristiana en Rusia. Dan su golpe, ¿cómo se dice?, su palmada de aprobación
al gobierno ruso en la guerra que están llevando a cabo. La mayoría del mundo, ¿verdad?, desaprueba la guerra. Pero ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos soñar con una iglesia que con una iglesia que busca la paz y no la guerra. Ahorita yo decía en la Santa Cena, ¿qué haría Jesús? ¿O qué no haría Jesús? Sí. Veamos su vida, veamos su historia. Sin entrar en mucho, ¿cómo se dice? Mucho argumento, ¿verdad? El otro día en una plática de amigos, la pregunta era, ¿tú crees que Jesús tendría pistola? Si Jesús viviera en nuestro tiempo, ¿piensas que Jesús traería pistola a un lado de él? La respuesta es fácil. No traería pistola. El equivalente de la pistola en el tiempo de Jesús era una espada. Los discípulos de Jesús traían espada. Pedro traía espada. ¿Recuerdan la historia? El momento, la noche que arrestan a Jesús, dice la Biblia que Pedro saca su espada y le corta la oreja, ¿verdad? Con un espadazo. No tenía mucho tino, ¿verdad? Pero con un espadazo le corta la oreja a uno de los siervos de los que los llevaban a prender. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, le fallaste, le arrancaste solo la oreja, ¿qué te pasó? Jesús le dijo, Pedro, guarda tu espada. El que vive por la espada, muere por la espada. Cuando un grupo de personas, ¿verdad?, porque no tenían pistolas, traían lo más cercano, traían piedras y estaban a punto de apedrear a una persona, ¿qué les dijo Jesús? Agarren puntería, no van a fallar. No, con sus palabras, lo que Jesús hizo es que cada uno de ellos, dice la Biblia, desde el más grande al más chico, tiraran sus piedras. Si tú estás confundido, si Dios, si Jesús está por la paz, no debería de ser. A veces, ¿verdad?, podemos ver con resentimiento el que Jesús nos diga, al que te dé una bofetada en una mejilla, ponle la otra. Como diciendo, ¿verdad? Pero Jesús, ¿por qué nos pediría eso? Y obviamente lo he explicado y en otros tiempos y no hay el momento, todo el tiempo para explicarlo ahorita. Pero nada más en relación a eso. En la cruz, Jesús amplificó lo que es poner la otra mejilla. En la cruz es cuando los seres humanos desatamos todo nuestro odio, toda nuestra violencia, todo nuestro rencor en contra de Jesús. Que no solamente era inocente, era bueno. ¿Y qué hizo Jesús? Volteó su mejilla. Nuestro Jesús, el Jesús que tú y yo seguimos, es un Jesús de paz. Y muchos de nosotros tenemos que tomar la decisión de qué lado estoy. ¿Qué haría Jesús? Pero también ¿qué no haría Jesús? Siguiente punto, podemos soñar con una iglesia que anhela impactar su mundo en lugar de uno que quiere abandonarlo. A lo mejor tú no batallas tanto con esto si eres un cristiano nuevo de los últimos años, pero yo crecí bajo la idea de que la iglesia tenía que irse al cielo. ¿Sí? Crecíamos con miedo los niños de que en cualquier momento, ¿verdad?, Cristo iba a venir, iba a suceder el rapto, y si no estabas listo te quedabas. Y eso creó una cultura donde muchos cristianos pensaban que porque ya va a ser el rapto, pues ¿para qué hacer ciertas cosas? Algunos muchachos decían, papá, voy a ir a la universidad, en los 70s y 80s. Y los papás, ¿pero para qué? Si Cristo ya va a venir.
y se quedaban sin ir a la universidad. Ibas a hacer algo y era ¿para qué? ¿Para qué gastar tiempo? Y nos convertimos en una iglesia que en lugar de enfocarnos en el mundo en el que vivimos, estábamos siempre pensando en que nos íbamos a ir. Es un poco cómico, pero yo recuerdo cuando yo tenía como unos 10 años, acababan de presentar esta película en la iglesia del rapto. Y me acuerdo que yo tenía dos pruebas de que el rapto no había sucedido y no me había quedado. Número uno era, si cuando yo pensaba que el rapto había pasado, pero yo volteaba y si miraba a un niño, yo decía, ok, no fue el rapto, todavía estoy bien, ¿verdad? Pero si no miraba a un niño, yo decía, si mi mamá está aquí, todavía no ha pasado el rapto. Porque mi mamá para mí era como esta idea, ¿verdad? De si Cristo viene, ella se va. Y recuerdo un día que salgo de la escuela y llego a la casa y abro la puerta y como en la película está la sopa o la comida en la estufa, pero no está mi mamá. Y yo recuerdo que me empieza mi corazoncito. Acabo de ver la película, ¿no? El rapto. Y luego empecé, mamá. Mamá. Y entre más le hablaba, pero mi mamá no salía. Yo estoy pensando, de veras, me estaba ya entrando en pánico. Y ya de repente sale mi mamá desde la recámara. Y yo, ay, no fue el rapto, ¿verdad? No me quedé. Imagínate. Pero va más allá, ¿verdad? A veces tú y yo no sabemos cómo nos afecta el no entender que Dios quiere, porque está en la Biblia, que Dios quiere que amemos la tierra, que procuremos su bien. La mayoría de las personas que no creen, por ejemplo, en el cambio climático o el calentamiento global, tristemente, en muchas ocasiones son los cristianos, bajo el concepto de que esta es una tierra desechable, este es un mundo desechable. ¿Para qué cuidarlo? ¿Para qué protegerlo si esto va a pasar? Cuando en realidad la Biblia, en muchos de sus pasajes, desde que Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿qué les dijo que hicieran? Que lo labraran, que lo cuidaran, que lo protegieran. ¿Sí? Quiere decir que tú y yo estamos en esta tierra para protegerla, para cuidarla, no para querer abandonarla. Dejen rapidito porque sé que me estoy tardando. Podemos soñar con una iglesia que honre la fe y abraza la ciencia. Uno de los grandes problemas que enfrentan los jóvenes cristianos es que crecen toda la vida dentro de la iglesia y hacemos bien enseñándoles los pasajes de la Biblia, pero llegan a la universidad y por primera vez escuchan a un maestro hablando de la evolución, hablando del Big Bang, y de repente la conclusión es, quiere decir que todo lo que me enseñaron en la iglesia no sirve, no es verdad. ¿Y qué hacen? Rechazan su fe. Pero ese ha sido un error de nosotros, el no entender que toda verdad nace de Dios. Toda verdad científica nace de Dios. Dios es el Padre de la verdad. Quiere decir que tenemos que hacer un mejor trabajo de abrazar la ciencia, que también, ¿verdad? Nos hace mucha falta en nuestra vida como cristianos. Podemos soñar con una iglesia conservadora de todo lo que nace del Espíritu de Cristo. Yo no sé si tú tienes un conflicto, si debes de ser parte de una iglesia conservadora o de una iglesia progresista. Yo digo, podemos soñar con una iglesia conservadora, pero no en blanco, ¿verdad? No como un cheque en blanco. Sé conservador de todo lo que te imagines. No. Sé conservador de aquello que nace del Espíritu de Cristo. Si algo honra la vida, la misión, la visión y el ejemplo de Cristo, lo conservamos, si no lo desechamos. A veces hay conceptos que llamamos conservadores y los estamos abrazando y cuidando, pero si los analizamos de fondo nos daremos cuenta que no honran a Cristo, no honran su vida,
Entonces yo diría, sí, seamos una iglesia conservadora, pero de aquellas cosas que honran a Cristo. Pablo, hablando con la iglesia de tesalonicenses, les dijo: pongan todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Y Pablo está hablando de los que enseñaban en la iglesia, de los pastores, de los profetas, de los líderes. Y les dice a los de la iglesia: cuando escuchen un sermón, retengan lo bueno, retengan solo lo bueno, sea quien sea el que está hablando. Si hay algo que no es bueno, deséchenlo. Y creo que hasta cierto punto lo hacemos bien, pero lo hacemos en un sermón. Pero mi pregunta mientras escribía esto era: ¿pudiéramos hacer esto en relación a toda nuestra vida? Especialmente nuestra vida cristiana. ¿Será que a través de los años hemos adquirido conceptos, ideas y pensamientos que no los desechamos cuando los deberíamos de haber desechado y nos quedamos con ellos? Y pensamos que son lo que nos hacen cristianos, pero no honran a Cristo. ¿Podrá ser? Creo que este principio no solamente se puede aplicar a un sermón, se aplica a toda una vida. Y verdad, y aquel cristiano que dice: ¿sabes qué? Yo me hice cristiano hace 20 años, aparte de los fundamentos, como que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y pienso igualito que cuando me convertí hace 20 años. A veces hay cristianos que se sienten orgullosos de eso, pero la verdad es que ese es un gran problema. Porque Pablo dice que la madurez espiritual está pegada, está unida a la renovación de nuestro entendimiento. Tú y yo debemos entender la verdad mejor hoy que la entendíamos hace 5, 10, 15, 20 años. ¿Sí? Y yo sé que es mucho. Y por último, podemos soñar con una iglesia relevante y progresista. No debemos de estar peleados con una iglesia progresista. Acuérdate, debemos de ser conservadores de aquello que honra la vida de Cristo. Pero también necesitamos ser progresistas, donde nuestros hijos, nuestros nietos, hablando de nietos, ya sabemos que nuestro nieto va a ser nieto, va a ser hombre. Sí. Pero de veras, cuando escribía yo este punto, se ha vuelto mucho más personal para mí. Podemos soñar con una iglesia relevante y progresista, donde nuestros hijos, nietos y bisnietos aprendan a amar y seguir a Jesús. Pero ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos entender, como padres y como abuelos, que nuestros hijos, nuestros nietos, puedes ponerte de pie, nuestros hijos, nuestros nietos son otra generación. Necesitamos dejarles una mejor iglesia, una iglesia que abraza la ciencia, una iglesia que sueña con que las cosas pueden ser mejor.